perfecto. Ya se me perdió. Pero ya se me perdió acá. Espérate, ya me conecté. Si no quitas el micrófono, no puedes. No te has desconectado. Ok, adelante. Buenas noches con todos. Podemos empezar el conversatorio. Con micrófono, sí. Con micrófono, sí. Hola, hola, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches con todos también. Arturo, ¿te sientes bien? Extraño, ¿no? Arturo. Sí, adelante. No estaba. Sí me siento bien, sino que no había puesto el audio. Todo bien, muchas gracias. Pueden empezar, por favor. Bien. Sí, pero parece que no estamos completos. ¿Y dónde está Guillermo? Que se fue Rafael. Sí, no. Adelante. Uh-huh. Adelante, José. Bien, muy buenas noches. Bueno, estamos reunidos aquí 5 buenos amigos para conversar acerca de un tema que es un tema que está preocupando a todos. La cuestión de confianza no se ha decidido todavía, dado el deceso de un congresista de Perú Libre el día de ayer. Ahora se están realizando las exequias. Desde aquí nuestras condolencias a todos ellos. Pero tendríamos que empezar este conversatorio diciendo que el pronunciamiento del Parlamento, según el mandato constitucional, está dado o va a estar dado en razón de un análisis de la política general del gobierno. Entonces, esta política general del gobierno está expresada en 2 documentos. Un documento que es el Decreto Supremo 164 PCM, ¿no? Donde se establece la política general del gobierno 2021-2026, y el discurso de la señora presidenta del Consejo de Ministros. Yo me voy a permitir hacer una introducción a este tema, tratando de vincular las ideas políticas del discurso con los medios con los cuales se pretende llevarla a puerto, ¿no? Se entendería que se trata de lineamientos generales y que algunas políticas tendrían que haber sido expresadas por la señora presidenta del Consejo de Ministros. Empezaré diciendo que desde mi punto de vista, tanto el decreto supremo como el discurso de la señora presidenta del Consejo de Ministros se ha articulado sobre líneas no visibles, es decir, hay un sustrato político que no se ha evidenciado en ninguno de los 2 documentos, ¿no? Y yo me atrevería a decir que ese sustrato que no está visible está articulado en base a 6 ideas que están por debajo de los textos referidos. Uno es la idea del manejo territorial, ¿no? Hay una idea subyacente de que el territorio tiene que manejarse con un orden determinado, ¿no? Después hay ideas económicas un poco sueltas respecto al manejo de la materia tributaria y en especial acerca del tema de la
potenciación de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Formal, ¿no? Y un tercer punto es el manejo de los recursos naturales que al parecer, o sea, no está claramente evidenciado, ¿no? Pero que tiene su expresión más clara en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y después hay un tema relacionado con las poblaciones vulnerables, es decir, hay el afán de garantizar el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas, afroperuanos, de las etnias, ¿no? de los grupos étnicos, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la educación, hay unas líneas muy tenues referidas al trabajo profesoral, al retorno digamos, al modo presencial en los colegios, en las universidades, etcétera, en los institutos, pero sobre todo está teñida esta educación, en el buen sentido del término, ¿no? por una concepción cultural, ¿no? De favorecimiento de las minorías étnicas, ¿no? Perdón, de las minorías, de los grupos minoritarios. Y un último manejo, una última línea de manejo del discurso presidencial está en relación con la anticorrupción y el narcotráfico, ¿no? Si me permiten, en unos 5 minutos voy a detallar estas 6 líneas, ¿no? En lo que me parece que podría ser el objeto de la discusión que tengamos hoy o de la conversación que tengamos hoy, salvo que alguno de ustedes, con toda razón, pueda tener otro enfoque, ¿no? Fíjense, el tema del manejo territorial, esta línea, ¿no? De manejo territorial, está evidenciada porque la señora presidenta del Consejo de Ministros ha dicho que se va a establecer una política nacional de ordenamiento territorial, ¿no? Y más aún, ha dicho que se va a remitir un proyecto de ley de ordenamiento territorial. Después, ha hablado de una política nacional de modernización del Estado con enfoque territorial, ¿no? Y que además va a haber una política nacional de modernización y gestión pública con enfoque territorial, ¿no? Más aún, habla respecto de los aspectos de salud, habla de un proyecto de ley de unificación del Sistema Nacional de Salud que no puede prescindir de este enfoque. Una implementación del programa descentralizado de entrenamiento y reentrenamiento del personal de la Policía Nacional, ¿no es cierto?, en comisarías básicas, y una declaración que tendría que hacer el Poder Ejecutivo, ¿no?, de emergencia climática, ¿no? De emergencia climática, ¿no? En cuanto a la economía, el tema más saltante desde mi punto de vista es la solicitud que van a remitir seguramente al Congreso para solicitar facultades legislativas en materia tributaria. La presidenta del Consejo de Ministros ha sido específica en este tema, ¿no? Pero lo que se desprende es que esa política tributaria, según lo que está en los documentos a los que he hecho referencia, buscaría la promoción de la formalización de pequeñas y medianas empresas mediante acceso a créditos y otros mecanismos de inclusión para el empleo formal, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo pueden acceder a créditos, ¿no?, si es que no son formales. Primero tendrán que formalizarse y después podrán acceder a créditos, ¿no? Pero ha dicho además que esta formalización en este proceso de formalización va a tener privilegio, ¿no es cierto?, el proceso de formalización de la flota pesquera artesanal. Y lo que se está buscando con esto es, tanto como con el acceso a crédito, ¿no es cierto?, como con la formalización, ¿no es cierto?, es producir un fenómeno que podríamos llamar de inclusión financiera. O sea, las pequeñas empresas tienen que ser sujetos, ¿no es cierto?, de financiamiento por la banca, ¿no? A esto aunan la promoción de capacidades en las MIPES, y también con esto tiene que ver la segunda reforma agraria, ¿no?, planteada así, porque
La segunda reforma agraria lo que pretende es que las pequeñas empresas agrarias, ¿no? Produzcan con un valor agregado, y en ese sentido están apostando a la industrialización de los productos que se generan en el campo, ¿no? Esto tiene que ver también con la voluntad del Parlamento, ¿no? De realizar una conclusión de la implementación de la CITE, ¿no? Es decir, estas instituciones que tienen que ver con la innovación tecnológica, ¿no es cierto? Y que sería dada para esos fines. Y también es muy interesante ver cómo tratan la representación política, porque la representación política en el sentido de representación política en el exterior, ¿no es cierto? La representación política en el exterior, porque la idea que se desprende de lo poco que se dice es que esta representación política institucional externa, ¿no? Tendría que ver con el manejo de las pymes, ¿no? Para que puedan exportar, ¿no? Porque esa voluntad política de que las pymes también puedan formalizarse va acompañada con la capacidad de exportación, ¿no? En cuanto a los recursos naturales, que es la otra línea de desarrollo, hay una ruptura de la dependencia, hay una intención de romper con la dependencia tecnológica, ¿no? Podríamos estar de acuerdo con esto o no, pero así lo han expresado, ¿no? ¿Y cómo se haría eso? Mediante la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuyo proyecto piensan enviarlo al Parlamento el próximo año, si no me equivoco, en marzo. Y en relación con eso también quieren relanzar el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades Institucionales, es decir, la gestión descentralizada, ¿no es cierto? Este plan apunta a la gestión descentralizada. Y esta gestión descentralizada tiene que ver justamente con este Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Porque va acompañado además con la elaboración de una política nacional de transformación digital, ¿no? Es decir, esta creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Tendría su soporte tanto en una política nacional de transformación digital como en el ejercicio de las capacidades, o sea, el desarrollo de capacidades institucionales de gestión descentralizada. El objetivo, según se plantea, es la transición hacia una economía baja en carbono y con capacidad de adaptación frente al cambio climático, lo cual tiñe toda la acción económica la tiñe con un manto que puede ser muy benéfico, ¿no? Con un manto de carácter ecológico, ¿no es cierto? O sea, con un tratamiento del impacto ambiental, ¿no es cierto? De las acciones económicas, ¿no es cierto? O políticas en general que pueda decidir el gobierno. En cuanto a quién está dirigida preferentemente esta manera de manejar las cosas, ¿no? Es a las poblaciones vulnerables, porque dice también en los dos documentos, ¿no? Que de lo que se trata es de garantizar el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas afroperuanos y el uso de sus diversas lenguas. Pero más aún, también se habla de la transversalización del enfoque intercultural, que es coherente con lo que se está diciendo con anterioridad, con el enfoque de género, con el enfoque intergeneracional y la perspectiva de discapacidad, ¿no es cierto? Todo con un criterio inclusivo, ¿no? Ahora, ¿cómo se busca esto? ¿Cómo se piensa hacer esto? ¿No? Hay una sugerencia de fortalecer el Viceministerio de Interculturalidad, pero además de favorecer el Viceministerio de Interculturalidad, se propone la creación del Ministerio de las Culturas, que ya lo había anunciado el presidente en su campaña, ¿no es cierto? Y además la implementación de un mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, ¿no es cierto? O sea, la sensibilización de la defensa de derechos humanos está por la defensa de las minorías, ¿no es cierto? De estas minorías, ya sea de las poblaciones vulnerables, ¿no?
Y más aún, más específicamente, se dice que se va a implementar la estrategia nacional, se va a implementar, no se va a crear, se va a implementar la estrategia nacional de prevención de mujeres libres de violencia, ¿no? Entonces, aquí hay un enfoque donde lo económico se une, ¿no es cierto?, con lo social, ¿no? Se une con lo social, pero en un ámbito de ordenamiento territorial que, por supuesto, pone en tela de juicio la descentralización como se ha llevado hasta el día de hoy, ¿no? En cuanto a la educación y la cultura, se dice en estos documentos que hay que promover la gestión pública intercultural. Y entonces hay que actualizar la política nacional de enfoque intercultural existente ahorita, en este momento. Hay que aprobar la implementación de la política nacional de pueblos indígenas originarios. También hay que aprobar la del pueblo afroperuano y también la política nacional de las lenguas originarias, la tradición oral y la interculturalidad. Añadido a esto, es muy interesante porque esto es un poco transversal, ¿no? Se habla de elaborar la política nacional de telecomunicaciones y la política nacional de digitalización. En cuanto a la educación es bien pobre, es bien pobre, son bien pobres tanto uno como otro documento, ¿no? Porque se habla un poco de la digitalización de la educación, después del regreso progresivo y gradual a las modalidades presenciales, ¿no? Y el manejo de espacios públicos que, bueno, también puede ir en cualquiera de los lineamientos, pero que yo lo he colocado en el sector educación y cultura porque es en razón de los criterios educativos y culturales que se van a manejar los espacios públicos, ¿no? No sé qué cosa se quiere decir con eso, pero así está, ¿no? Y en cuanto a que es la última línea, la anticorrupción y antinarcotráfico, ¿no? Los documentos aluden a potenciar la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción que ya existe, pero apoyada en la elaboración de un decreto supremo sobre la nueva política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Es decir, van a potenciar la política que está ahora, pero también la van a cambiar, porque ese decreto supremo es sobre lo mismo, ¿no? Aparejado esto, se postula una creación de un programa de voluntariado juvenil que tiene que ver con las veedurías, ¿no? Es decir, con estos órganos que están fiscalizando, ¿no? Fiscalizando en el sentido amplio de la palabra fiscalizar, ¿no? El actuar del gobierno o de las entidades del gobierno o de las entidades del Estado, ¿no? También proponen aprobar la política nacional contra la minería ilegal de oro, ¿no? Aprobar una estrategia nacional de lucha contra los delitos ambientales, una estrategia más específica para combatir la contaminación de plástico, un plan de gestión, todos estos son propósitos, o sea, no es que existan, un plan de gestión integral de atención a las personas afectadas por metales pesados, metaloides y sustancias químicas y tóxicas, un reglamento de tratamiento de pasivos ambientales. Como esto tiene que ver con un asunto relacionado con la capacidad coercitiva del Estado a través del derecho, ¿no? Se propone también, yo no sé si es un plan, no sé si es una ley, no, la verdad que no me queda claro, se habla de la interoperabilidad del sistema de justicia, ¿no? Y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Justicia, sobre todo para mujeres. Y en cuanto al narcotráfico, solamente se alude al fortalecimiento de Devida, ¿no? Que en este momento está céfalo, ¿no? No hay jefe de Devida. Entonces, yo pongo en la consideración de ustedes esta lectura que yo he hecho, digamos, no con un criterio exhaustivo, pero me parece que he intentado ordenar en algo lo que aparece un poco desordenado en los documentos que ya he referido. Si el doctor Cantoni quiere hacer uso de la palabra, lo puede hacer. La doctora Karen.
La doctora Karen desea hacer uso de la palabra, tiene todo nuestro privilegio. Como ustedes ordenen, como ustedes Pero las ordenen. damas, diría yo. Ya, Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ay. Cantoni. A ver, el esfuerzo que ha hecho Pepe de poner un poco en orden el desorden del documento presentado por la ministra y por el presidente es bien interesante, ¿no? Porque la verdad que las veces que yo le he dado una revisión, digamos, la primera revisión, que fue una cosa así muy somera, y ya después, para efectos de trabajar un poco lo que se ha hecho lo que se ha pretendido hacer en este documento, yo creo que le haces un gran favor al documento en poner un poco en blanco y negro los diferentes temas disgregados a lo largo de esta norma, ¿no? Y efectivamente, lo que tú has hecho, Pepe, creo que amerita varias pasadas, pero yo me quisiera referir, por ejemplo, a las ausencias más que a lo que está puesto ahí, ¿no? Porque lo que a mí me preocupa, más allá del desorden, que me parece un documento poco consistente, me parece un documento que genera una serie de confusiones porque repite cosas en un lado y en otro, y deja de poner temas súper importantes en una política de Estado que deberían haber estado realmente, habla poco o nada, como tú dices, del tema educativo, cuando su bandera es el tema de educación, por ejemplo. Habla poco o nada del tema de lucha anticorrupción, y en todo caso me preocupa mucho que lo que está puesto en blanco y negro en este documento lamentablemente no se condice con lo que hemos visto en estos casi 100 días primeros, y entonces podría seguir refiriéndome a algunos otros temas que están colocados en este blanco y negro de este documento que pretende ser la línea maestra de estos próximos 5 años. Espero, porque lo que hemos visto lamentablemente hasta ahora es que hemos tenido un discurso el 28 de julio, digamos, un discurso previo, que era digamos, toda la campaña, en donde tanto Castillo como Cerrón estaban alineados hacia la extrema izquierda, luego un intento de moderación en el discurso del 28 de julio, a pesar de que, a diferencia de algunos, a mí me pareció muy peligroso y muy, digamos, mentiroso el discurso del señor Castillo, y luego un discurso incendiario del señor Bellido, que no tiene absolutamente nada que ver con lo puesto en blanco y negro en esta política de Estado y en el discurso dado por la ministra Vázquez el 28, hace un par de días, ¿no? Ayer, sí. Perdón. Entonces lo que me preocupa a mí, como les decía, es lo que está tejido entre líneas en todos estos hechos que he ido narrando, un poco en orden cronológico, ¿no? O sea, no hay nada que me haga pensar a mí que lo puesto ahí o lo señalado ahí es lo que realmente se va a hacer. Más aún cuando tenemos a una ministra que está tratando de poner paños fríos y tratando de calmar las aguas y tratando de hacer que las cosas más o menos encuentren un cauce adecuadamente, tirándose absolutamente todo lo dicho por esta señora y diciendo que va a nacionalizar o estatizar Camisea, ¿no? Entonces, nuevamente, lo no dicho, las señales no colocadas en estos documentos, tanto en el decreto supremo como en el discurso de la señora Vázquez, es lo que realmente a mí me preocupa, ¿no? Yo podría decir algunas cosas a favor del documento, un poco tal como lo has desarrollado tú, un poco tal como lo has desarrollado tú, persona vulnerable cuyo fin es el interés preferente por el más pobre, con lo cual, digamos, estoy alineada a la doctrina de mi partido. Trabajo además, y tú lo sabes, Pepito, con pueblos indígenas hace muchísimos años también. Siento que si es que se hiciera 5% de lo que se ha dicho acá, algo avanzaríamos, por ejemplo, en el tema de interculturalidad o en el tema de defensa de las poblaciones vulnerables. Me preocupa que se esté tirando demasiado la mano hacia algunas cosas, olvidándose que el peruano, el pueblo somos todos, ¿no? Que es un poco nuevamente el error que comete este gobierno de
generar diferencias y no tratar de más bien unirnos como país, ¿no? O sea, la diversidad cultural, el mestizaje que tenemos en el Perú, las etnias que tenemos en el Perú, las diferentes lenguas que tenemos en el Perú deberían enriquecernos y no dividirnos, ¿no? Y justamente lo que hemos intentado hacer, tanto Marisol Pérez, Tello como yo, cuando hemos trabajado en el Congreso y luego ella en algunos espacios en donde ha seguido trabajando tema de poblaciones vulnerables y yo también, hemos en los espacios en los que hemos podido participar, lo que hemos querido dejar señalado es que efectivamente tiene que haber una agenda que incluya los temas, por ejemplo, indígenas, pero que esos temas indígenas no tienen que estar apartados ni tienen que dividir al país, sino que más bien tiene que enriquecerlo y unirlo, ¿no? Entonces, digamos, quiero cerrar esta primera intervención para darle paso también a los demás amigos invitados, señalando que en realidad me preocupa más lo puesto entre líneas o lo que se lee entre líneas, más que lo que se lee realmente en el documento, ¿no? Creo que es un documento que sigue generando la división que no necesitamos en un país que está tan dolido, con tantas muertes después de un COVID que nos ha desangrado, y con una política que lamentablemente no ha sabido entender, no de ahora, sino de hace muchos años, que en el Perú el pueblo somos todos y que no hay ciudadanos ni de primera ni de segunda clase, ¿no? Eso, digamos, es una primera pasada de lo que quisiera comentar y escucho lo que ustedes digan y después seguramente me abocaré a algunos otros temas que también me parecen importantes señalar dichos tanto en el discurso como en el mismo documento de la norma. Sí. Muy bien, muchas gracias, Karin. Sí. Gracias, Pepito. Un gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo. Gracias, Mira, Guillermo. tomando lo que dice Karen, ¿no? Y lo que ha sido reiterativa, que aparte de lo que tú bien has mencionado en cuanto al desorden del documento, preocupa lo que no se dice, es cierto, pero políticamente hablando a veces es muy conveniente dejar las cosas así, indefinidas, no decirlas. Y presentamos un documento, y presentado en esta oportunidad por la ministra Vázquez, un documento que sí está vinculado directamente al decreto supremo que establece la política general del gobierno, ¿no? Quisiera tocar tres aspectos, nada más de lo que tú has mencionado y lo que dicen los documentos, particularmente el discurso. El primero referido al tema de educación, que ya lo mencionaron. Dice la ministra que en esta oportunidad, que habla de cifras gruesas, se está invirtiendo, se está apoyando, se está destinando un montos bastante significativos e importantes para el tema de educación. Es más, señala que educación constituye la quinta parte del presupuesto para el periodo 2022 que ha presentado el Ejecutivo al Parlamento, ¿no? Sin embargo, más allá de señalar que van a vacunar a los docentes, a toda la plana docente, más allá de lo que señala de que se ha invertido dinero para reestructurar, para mejorar las escuelas, ¿no? Que se va a regresar a una presencialidad en marzo de 2022 y de tal manera que para julio del próximo año ya hay un 99-98% de estudiantes en haciendo labor presencial, ¿no? Estudios presenciales. Así es. Más allá de todo eso, no dice habla de cifras, pero no dice cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, de qué forma lo van a hacer. No lo señala, ¿no? Habla de la pandemia, que todos sabemos lo que ha ocurrido con la pandemia, como señalaba Karen, hay más de 200.000 peruanos fallecidos a efectos de la misma, ¿no? Entonces, yo creo que siendo una de las banderas, como bien señalaban, por Castillo, el tema educativo, siendo él el profesor, el venido de magisterio, sindicalista, bueno, ¿no? Está extremadamente descuidado ese tema, no ha sido desarrollado suficientemente. Me atrevo a decir que tal vez convenientemente no se desarrollan muchos temas y a veces es para algunos preferible crear confusión, porque la confusión genera indefinición
y la indefinición genera conveniencia. ¿Conveniencia para quién? ¿No? Ciertamente que el discurso de Mirta Vázquez dista mucho de lo que dijo Guido Bellido, ¿no? En la presentación del primer gabinete. Acá apostando más Castillo en esta oportunidad por un discurso más mesurado, ¿no? Convenientemente también. Ahora bien, en el tema tributación, se señala que se van a solicitar facultades legislativas al Congreso de la República a efecto de dictar medidas tributarias que generen mayores ingresos, obviamente, para el país, ¿no? Sin embargo, es peligroso cuando señala que estas reformas, estas nuevas políticas tributarias que pretenden emplear, van a estar dirigidas fundamentalmente a las grandes empresas, lo que ahuyenta per se el interés de los empresarios de invertir en el país, ¿no? Se habla de las MIPES, como decías tú, Pepito, pero las MIPES en el gran número trabajan en informalidad, o sea, la población informal, las empresas informales son un 80% en el país, mayoritarias, ¿no? Entonces, en un plazo tan breve, una pretensión como las propuestas que trae el discurso, ¿no? A mí no me parecen viables. No me parecen viables. Es más discurso, más retórica, más relato que propuestas concretas, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito económico tributario, así como en el tema de salud, ¿no? Se habla de cifras, se habla de montos, se habla de que vamos a crear más temas para hacer pruebas moleculares, ¿no? Se van a traer más vacunas, se va a incrementar el número de vacunados y todo, que se va a combatir la tercera ola, todo, pero son frases, son solamente relatos, ideas, que están puestas en un papel, en tinta y papel, ¡pum! Y que no pasan de ello, ¿no? Entonces son tres temas que a mí particularmente me preocupan, ¿no? Y que debieron estar mejor desarrollados en el discurso. Bueno, por ahora en esos temas me... Sí, gracias, Guillermo, muchas gracias. Don Rafael, ahora sí le toca a usted. Ahora sí. Quería preferir pues a nuestra invitada, como buen caballero que soy. Se agradece, muchas gracias. A ti, Karen, por tu presencia, que ilumina este set de solo varones. Lo primero que surgió cuando me vi obligado a leer este documento, la verdad no tenía intención de leerlo, ¿ya? Pero el Pepe me lo pasa, ¿no? Y yo digo, bueno, pues habrá que revisarlo, porque ¿por qué yo tenía desdén por este documento? Porque este no es un documento técnico. No, cero. Es un documento político. Exactamente. ¿Ok? Entonces, otra cosa que yo pensé inmediatamente cuando me pasó este documento, Pepe, fue, ¿y este documento tiene algún valor jurídico? ¿Este documento tiene algún valor vinculante? Ninguno. Ninguno. Si nosotros vamos a la Constitución, yo quiero aterrizar un poquito nomás el tema. Si vamos a la Constitución y vemos cómo está diseñada la cuestión de confianza, la cuestión de confianza está anclada en sujetos concretos y no realmente en esta política de gobierno. Se da la confianza, la gente se queda. No se da la confianza, la gente se tiene que ir. Y ese es el valor político que realmente, cierto, no reposa en este documento. Esa sería la primera impresión que tengo. Ahora me meto a destruir el documento con el permiso de ustedes, ¿no? En ese desorden, en esa maraña, parece haber sido escrita por un muchacho que recién está entrando a secundaria, ¿no? Se muestran unos 10 ejes confusos. Totalmente. Que a veces se interceptan peligrosamente. ¿no? Es espantoso. Entonces, dentro de ese caos,
yo veo el punto 10, porque primero hago una revisión completa y veo ahí este enfoque intercultural, que realmente es algo que debería ser completamente transversal a todos estos puntos, ¿no? Todo lo que hemos estado en derechos humanos, sabemos que ya es una obligación de los estados hacer, diseñar todas las políticas públicas con esto, ni siquiera mencionarlos. O sea, es tácito, es tácito. Entonces ya con eso me costó bastante leer el documento realmente, y Pepe me pasó, que yo me había percatado de su existencia, pero no quería leer. Bueno, y voy a solamente leer algunas cositas que he escogido y para reservarme otras. Primero, en el eje 1, el fortalecimiento de la lucha contra la pandemia por la COVID-19, ¿no? Adoptando medidas preventivas. Acá efectivamente no se aterriza nada, pero dentro de lo que yo veo hacia adelante es que vamos a dejar, no nos van a prestar los que venden las vacunas, no nos van a vender prestado, ¿no es cierto? Y el gobierno tiene poquísima credibilidad afuera. Yo no sé si tienen comisiones que estén firmando con Pfizer, con laboratorios serios. Yo creo que vamos a reposar toda la inmunidad en la vacuna Sputnik. Es una sospecha que yo tengo. No sé si eso va a ser efectivamente así, pero no veo mayor desarrollo dentro de esta política de protección social con seguridad alimentaria. Además, ahí veo una bolivianización, ¿no es cierto?, aspiracional. Sí, una bolivianización aspiracional que evidentemente tiene otro eje de lucha que va a ser la reforma total de la Constitución o, en todo caso, una Constitución nueva, ¿no? Siguiendo un modelo boliviano que yo no critico per se, porque puede ser una Constitución que tenga puntos positivos, ¿no es cierto? A mí personalmente no me gusta porque las constituciones que tienen demasiados artículos son difíciles de estudiar, de dominar, de manejar, y siempre constituciones largas nos dan que siempre faltan cosas. En cambio, nuestra constitución tiene 206 artículos y es manejable. Yo la trabajo todos los días y aún así se me escapan a veces algunos artículos. Una constitución de 400 artículos, bueno, si ese es el modelo que vamos a seguir, desgraciadamente, creo que se nos va a pasar el tiempo discutiendo artículo por artículo, o no sé efectivamente cómo se va a hacer. Me estoy yendo un poco del tema. ¿Documento técnico o documento político? Definitivamente es un documento político. Mirta Vázquez pretende hacer lo que no pudo hacer Bellido. Me preocupa el discurso de Valdemar Cerrón, me preocupa el discurso mismo de Bellido que he escuchado en el Congreso. Es mucho más preocupante escuchar a los aliados que llevaron al gobierno a Pedro Castillo que escuchar a la oposición. Y eso es dramático, ¿no? Escuchar a los de Perú Libre Congreso y escuchar a los de Perú Libre Ejecutivo es un cruce de cables en el cual yo creo que cuando venga el emparejamiento va a ser algo que no nos va a gustar a ninguno de nosotros, ¿no? Y las dinámicas con Congreso Ejecutivo que se han agravado, ¿no? Ejecutivo queriendo disolver y Legislativo queriendo bajar, ¿no? Ambos por esa lucha y este desorden que presenta este documento normativo del 16 de octubre, este decreto supremo, realmente no veo que venga a solucionar absolutamente nada, ¿no? Por otro lado, se hace una mención a la segunda reforma agraria que todavía nadie entiende cómo va a ser, que más hace introducir incertidumbre. Entonces, a mí me llama mucho en la parte de, por ejemplo, en el eje 6, de fortalecimiento democrático, dice impulsar una cultura de diálogo y concertación con la sociedad. Pero ¿dónde está la concertación? ¿Dónde está esa concertación? ¿A quién le están preguntando? Si se irrogan discursivamente
el rol del pueblo, y dice, el pueblo quiere esto, el pueblo, pero yo también soy pueblo y a mí no me han preguntado, ¿no? Que es lo que varias veces he repetido en este proceso, ¿no? Yo también soy pueblo y a mí no me han preguntado, ¿y para qué quieren cambiar la Constitución si es que la quieren cambiar? Volviendo al documento que pone ideas sueltas en materia tributaria, no se entiende bien cómo van a hacerlo el manejo de recursos naturales, porque eso, de acuerdo a la Constitución, está reservado a ley orgánica. La ley orgánica la tiene que hacer el Congreso y tiene que tener una mayoría, ¿no es cierto?, de acuerdo al artículo 106. Entonces, nuevamente va a depender de un legislativo que no sé si está apoyando a través de la votación o no. Y esto me produce aún más incertidumbre. Y me llama la atención, en el eje 2 dice, línea de intervención, mantener la sostenibilidad fiscal y estabilidad monetaria. Si lo que hizo el señor Bellido, su único trabajo fue hacer subir el dólar de 3.72 a 4.10 y algo, ¿no? Y no hemos salido de eso, ¿no? Pero acá como línea de intervención es mantener la estabilidad monetaria, evitando endeudamiento público y excesivo y incremento de la inflación. Madre mía, yo no sé qué tipo de inflación vamos a tener a fin de año cuando hagamos el cálculo, ¿no? Bueno, y me prefiero dejarlo aquí de momento, poder comentar algunas otras cosas que podamos ir proponiendo en grupo. Gracias. Sí, el consenso respecto de que se trata de un documento hecho muy rápidamente, que ofrece inconsistencias y que además no es posible de leer de una manera lógicamente desarrollada, ¿no? Sí, es evidente, ¿no? Es evidente. Pero atendiendo a lo que han dicho Karen y Guillermo, yo me permitiría hacer alguna reflexión sobre, en razón de lo no dicho, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de una política nacional de modernización de la gestión pública con enfoque territorial. Peligroso. ¿No? Con enfoque territorial. ¿Qué significa eso? ¿No? Porque fíjense, el punto de vista que está tomando el Ejecutivo en este documento es que va a tener como un eje fundamental la descentralización, ¿no? ¿Y qué significa? Que van a enviar un proyecto de ley del Sistema Nacional de Salud con enfoque de regionalización, porque piensan dar una ley de manejo de territorio, ¿no es cierto?, de manejo territorial, para cambiar la lógica de descentralización. No han dicho en ese documento de que va a ser, de que ellos están postulando la descentralización fiscal. Sí la están postulando. Eso no está dicho. Y la descentralización fiscal es un problema, ¿no es cierto? Ahora, respecto de lo otro no he dicho, bueno, vamos a favorecer a las pymes que están dándoles dinero, ¿no es cierto? Vamos a hacerlas sujetos, ¿no? Sujetos de préstamo, de los bancos, etcétera. Bueno, ¿en qué va a consistir el proceso de formalización? Porque ningún banco le va a prestar dinero si es que no están formalizados, ¿no es cierto? Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿por qué no se dice nada del tratamiento de las grandes empresas? ¿No? ¿Por qué no se dice cuál va a ser la política de las grandes empresas? Me ha sorprendido por su agudeza, me parece que lo ha dicho Guillermo, que la reforma fiscal, la reforma tributaria apuntaría a sancionar a las empresas, a las grandes empresas, ¿no? Y a beneficiar a las pequeñas empresas. Entonces, ahí hay un problema serio. No está dicho, es parte de una estrategia política que puede ser benéfica o no. Yo pienso que no lo es, ¿no? Pero no hay un tratamiento claro de la inversión, no solamente de las grandes empresas, sino de los grandes inversionistas. Y el manejo que se tiene que hacer con empresas que van a querer invertir acá. Anoche leía una
una entrevista que le hacen a la señora Blume, ¿no? Que es muy entendida en estos asuntos de recursos naturales, ¿no? Y estaba hablando acerca del gas y de otras cosas, y decía, el gas no puede expandirse más porque no hay mercado, no hay mercado. En Lima hay mercado, en Arequipa hay mercado, pero en Amazonas no hay mercado. O sea, la inversión es demasiado grande para tener una respuesta que dé rentabilidad a las empresas. ¿Cuál es la solución a ese problema? Ni siquiera lo han pensado, acá no está, ¿no? Y un tercer comentario que me gustaría hacer es que este asunto de la creación del ministerio del Ministerio del Ministerio de Ciencia y Tecnología apunta justamente a respaldar una política antiminera. O sea, no se puede hacer a través del Ministerio ¿cómo se llama? De Energía y Minas, ¿no? O sea, mejor lo hacemos a través de este asunto tecnológico, ¿no? Es un supuesto, este es un supuesto, ¿no? ¿Por qué crear? Dice que este ministerio lo van a proponer para su creación el próximo año, me parece que en marzo del próximo año, ¿no? Entonces, ¿a dónde está apuntando? O sea, ese es el punto, ese es el punto los puntos que a mí me parece que son, digamos, motivo de reflexión sobre lo no dicho, ¿no? No sé qué opinas, Karen, sobre este tema, sobre estos temas. A ver, yo quería centrarme en tres de las cosas que tú has dicho, Pepito. Primero en Camisea, luego en el tema de la descentralización y luego en el bendito Ministerio de Ciencia y Tecnología. Con respecto al tema de Camisea, todos lo sabemos, o sea, hemos visto, como les decía antes, ¿no? A una ministra tratando de poner paños fríos y a un presidente que sinceramente no sé si es que se le fue la lengua como normalmente le ocurre, o es que estaba todo planeado, ¿no? Para generar este caos y para esta incertidumbre, y como finalmente él, yo creo que está convencido que le van a dar la confianza, porque lamentablemente los congresistas, no están entendiendo, creo yo, el problema de fondo que tenemos en el país. No es Mirta Vázquez, a mí me parece una señora respetable, aun cuando no opino como ella, y creo que, digamos, hay grandes diferencias. Me parece una persona, pues, que junto con Bellido es 200.000 veces mejor, ¿no? Y que puede ser capaz efectivamente de tender algunos puentes y hacer algunas cosas. De hecho, el dólar bajó, pero como que 2 y 2 en 4 al nombramiento de ella, ¿no? Eso es claro, y eso fue una buena señal. Y sin embargo, el tema de Camisea, lo que tú has dicho, ¿no? O sea, hoy día escuchaba a alguna gente experta hablando, a Cecilia Blume, a Pablo Secada, y todos coinciden en que están apuntando a donde no tienen que apuntar. El tema de la distribución no tiene absolutamente nada que ver con Camisea. O sea, digamos, es el gas, pero lo que ocurre hoy en Camisea es que tienen que reinyectar nuevamente el gas porque no hay demanda. Entonces acá no se trata de privatizarla o de estatizarla o de nacionalizarla. Se trata de que el Estado tendría, si es que quiere hacer las cosas bien, que asumir su responsabilidad y hacer un plan que les permita hacer toda esta línea que se requiere para que llegue el gas a las casas de las personas. Y eso no depende de la empresa que curiosamente quieren estatizar o privatizar o nacionalizar, ¿no? Depende de Cálida y depende del mismo Estado y depende de mil otras cosas, pero no depende de eso. O sea, eso demuestra un absoluto desconocimiento, y eso es lo que lamentablemente ha pasado a lo largo de estos 90 días, ¿no? O sea, creo que son pocos los funcionarios que han colocado en algunos cargos que realmente conocen lo que hay que hacer en el espacio en el que están, ¿no? Y eso es un gran problema, ¿no? Porque tenemos un Estado absolutamente improvisado, tan improvisado como el documento que estamos trabajando hoy día, ¿no? O sea, digamos, eso es claro. Un poquito más ordenado en el discurso de la señora Vázquez, pero, y ahí quería entrar, es bien preocupante. Yo no sé si a ustedes les preocupa igual que a mí la lluvia de millones que hemos visto en cada uno
en cada uno de los puntos o de los ejes tratados en el discurso, ¿no? O sea, hay de 25, de 50, para todo el mundo, para todos los gustos, ¿no? O sea, 270 millones, 35.000, no sé cuantitos, o sea, y si ustedes se dan cuenta, la mayoría es transferencia a los gobiernos regionales. Y lo que a mí me preocupa de todo este rollo es que finalmente es parte de este clientelismo que ellos necesitan construir para llegar a su bendita Asamblea Constituyente. O sea, yo creo que hay muchas cosas amarradas, como ya hemos dicho, que no se han dicho, pero que están flotando en el ambiente, que nos conducen a pensar que todos los objetivos están trazados o señalados para buscar llegar a que finalmente la Asamblea Constituyente se dé, ¿no? Son, insisto, si es que realmente quisieran hacer cambios que a mí me parecen importantes, y yo entiendo que estamos en un gobierno de izquierda y no pretendo que gobiernen como el centro o como la derecha. No es lo que yo creo que debería pasar en el país. Creo, en mi caso, que la economía social de mercado es la que debería marcar el camino. Sin embargo, estamos en un gobierno de izquierda y creo que nadie pretende que se salgan, digamos, de su cauce, ¿no? Y de lo que ellos creen que es lo correcto. Y sin embargo, si es que quisieran hacerlo realmente, lo que deberían pensar es en hacer una descentralización como debe hacerse, y un proceso de regionalización que nunca funcionó, lamentablemente, desde que lo hicieron, desde que lo hizo Toledo y luego Humala y luego los siguientes gobiernos. Nadie se preocupó por el proceso de regionalización, se les entregaron atribuciones en los dos temas más importantes, que son educación y salud, y lamentablemente lo único que hemos visto es que 23.000 millones de soles al año se van en corrupción, y la gran corrupción no está en algunos ministerios, es verdad, pero básicamente está en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. O sea, no es novedad el hecho de tener a tantos gobernadores regionales presos, o por estar presos, o casi presos. Esto es lamentablemente el deterioro de un sistema que nunca fue hecho como debía haber sido, y que se siguió nomás sin preocuparnos por tratar de darle un cauce debido a esta cantidad de cosas que tiene que hacer cada gobierno regional que no está en capacidad de hacer, ¿no? Y entonces hoy día tenemos a una señora Vázquez que nos cuenta el cuento, porque para mí realmente es un cuento, de miles de millones de soles que se van a transferir a gobiernos regionales y gobiernos locales, y yo me pregunto, vamos a terminar ya no con 23.000 millones de plata de pérdida en corrupción, sino con 40.000, 50.000, 60.000, 100.000 millones que se van a ir en corrupción, porque esto no ha cambiado en absoluto, y no va a cambiar porque no se ve ningún plan de reestructuración. Este plan de ordenamiento territorial del que tú hablas, Pepe, es un plan que trabajamos en la época en que yo estaba en el Marisol. Se discutió muchísimo, pero nadie quiere hacerlo, porque es una papa caliente. Y yo creo que efectivamente hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Y hay muchos documentos bien hechos, bien estudiados, que si uno quiere ser serio debería aplicarlos. De hecho, hay lugares en donde no se va a poder hacer minería, hay lugares en donde sí se puede hacer minería, hay lugares en donde se va a poder, en fin, no sé, poner una fábrica y a partir de ahí construir un espacio que permita trabajar, y para eso se necesitará poner institutos tecnológicos, universidades, en fin. O sea, para eso es el ordenamiento territorial, porque te permite, ordenando el país, poner todos como los juegos estos de los chicos, ¿no? De Sims. O sea, tú creas un espacio y a partir de ese espacio vas colocando lo que se necesita realmente para que ese espacio funcione. Y me parece genial si es que se hace bien. Yo sinceramente no veo nada que me haga pensar que se va a hacer bien. Y finalmente, ya también para terminar esta parte, me gustaría hablarles sobre el famoso Ministerio de Ciencia y Tecnología, que a mí me parece terrible porque será un ministerio más, y finalmente la ciencia y tecnología debería traspasar la política, ¿no? O sea, debería estar más allá de los gobiernos y de los vaivenes de la política, ¿no? Nosotros en campaña propusimos más bien la creación de un fondo soberano de riqueza, que no dependa de ningún gobierno, que sea
un ente constitucionalmente autónomo y que ese fondo de riqueza sea el que al margen de los gobiernos y a largo plazo, porque es así como funciona la investigación en ciencia y tecnología, pueda tener un fondo que se vaya autofinanciando y autogenerando para que realmente podamos tener investigadores y podamos tener todo un equipo que pueda trabajar en esto que se necesita para que un país crezca, ¿no? Y se desarrolle. Lamentablemente, un ministerio estará al vaivén del ministro de turno, y la verdad que con la experiencia que tenemos pues ministros breves, ¿no? O sea, hemos tenido ministros de un día o de 2 días. O sea, ¿cómo se puede armar un aparato que nos permita crecer y desarrollarnos en ciencia y tecnología si dependeremos lamentablemente nuevamente del ministro que entre, que lamentablemente en nuestro país cambia viceministros, directores, asesores y todo lo demás? O sea, el señor que llega cree que sabe todo y hace tabla rasa de lo que pasó antes. Y esto lamentablemente me temo que no va a cambiar en este gobierno, ¿no? Entonces me parece muy peligroso. Gracias nuevamente, Karen. Gracias. A ver, Guillermo. A ver, mira, bueno, me interesa el tema de Camisea, porque es singular si vamos más allá del análisis del propio Camisea. Es verdad, el presidente cuando sale a plazas, ¿no? Es muy verborreico, es muy expresivo, ¿no? Se manifiesta mucho. Y en con esa particularidad, cuando se ve fuera de Lima, es que ha dicho que hay que nacionalizar Camisea. De otro lado, la ministra Vázquez señala, contrariamente, que lo que se está haciendo es conversando con el consorcio. Entonces hay un tema de desconexión, por decirlo de alguna manera, entre lo que dice el presidente Castillo y lo que dice la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Pero el asunto no queda ahí. El asunto no se reduce o no se acaba en Camisea. El asunto va más allá y preocupa con las demás empresas importantes que hay en el país, con los proyectos mineros que hay en el país, con una señal como la de Castillo de que se va a nacionalizar, que no es lo mismo que estatizar, dicen, ¿no? Que se va a nacionalizar, no solamente nos hace pensar en Camisea, y no solamente nos hace pensar en que no existe un tema técnico, sino que es un discurso político. Y nos preocupa lo que pueda suceder con otras empresas que también están en la mira y con proyectos mineros, en particular por señalarlo, que no se van a poder llevar a cabo, porque no quiere el gobierno llevarlos a cabo, porque no les conviene llevarlos a cabo, porque no condice con su política, ¿no? Entonces, hay un tema adicional que se desprende del asunto de Camisea. Otro tema que también es interesante para mí, el tema de la salud, ¿no? Que hay que uniformizar el sistema de salud, que el SIS debe universalizarse, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando cuando se dice que hay que unificar? O sea, salud tiene que juntar con MINSA, con los hospitales de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. O sea, ¿qué cosa es esta unificación? ¿De qué estamos hablando? Peligroso porque son propuestas que se han venido trabajando en gobiernos anteriores y las han dejado ahí porque no han podido prosperar. Entonces, en ese documento inconexo, político y discursivo que llevó el Congreso la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, no aparece nada real, más allá de cifras estratosféricas, ¿no? Como bien señala Karen. No hay una política real de cómo implementar, ¿no? En la práctica, cómo invertir en la práctica y qué réditos vamos a obtener con esos montos tan importantes que se pretenden destinar a estos sectores. De otro lado, ese es el tema de salud. Y hay un eje particular que me llama la atención, que es el eje 9 dentro del plan de gobierno, que señala que señala la conducción de una diplomacia nacional autónoma, democrática, social y descentralizada. Y si tú revisas el desarrollo de ese eje, ¿no?
Te preguntas, ¿de qué estamos apuntando? ¿Al Foro de San Pablo o a mantenernos en el Grupo de Lima? Por ponerlo en esos términos. ¿Qué cosa es eso de autónomo, descentralizado? Solamente dice que hay que establecer las mejores políticas con los gobiernos y los países hermanos, y en particular con los países vecinos, ¿no? Y a mí me preocupó singularmente este eje, ¿no? Porque leyendo entre líneas, ¿no? Como lo mencioné, no estaban apuntando al Foro de Sao Paulo porque encaja perfectamente en ese eje, en lo que expresa en ese eje. Y estaríamos apartando del Grupo de Lima, o sea, estaríamos, como se dice, subrepticiamente deslizando ese acercamiento. Temas que dejo ahí para comentario. Rafael. Bueno, respecto a lo que se dice o lo que no se dice, ¿no? Yo creo que bastante podemos hacer comentando lo que sí se dice, ¿no? Yo he encontrado algunos aspectos positivos en el documento político. Y, por ejemplo, estas ideas que no se dice cómo se van a desarrollar, como por ejemplo el sistema de salud universal, sí me parece una buena iniciativa, pero no creo que este gobierno la pueda llevar a cabo, ¿no? Se requieren, pues, grandes facultades de gestión que el gobierno ha demostrado que no tiene, ¿no? Al menos con sus nombramientos más recientes, ¿no? No vemos que haya equipos técnicos que sean los que asuman las burocracias más importantes de este país. No parecieran estar yendo a manos de la gente más preparada, sino a los amigos del partido. No sé si es que hay cuadros para todo esto, ¿no? Y también me suena interesante lo del Sistema Nacional de Cuidado de la Salud Mental, ¿no? Y todo este eje que se hace con enfoque territorial, como bien nos dijo Pepe, me parece que si se sabe llevar bien, podría traer algún resultado positivo, aunque se hiciera medio mal, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que hacer y definitivamente no se han hecho, ¿no? En materia de regionalización, por ejemplo. Y es que tenemos un espíritu centralista en general, y hablamos de la regionalización como algo que no ha funcionado, porque tampoco hemos querido desconcentrar el poder. Y decimos que los gobiernos regionales son corruptos, efectivamente, lo son, pero tendrán que haber mecanismos también para filtrar, ¿no es cierto?, a los políticos que se presenten a los gobiernos regionales, ¿no? Y mecanismos, pues, como el de la Contraloría, etcétera, fortalecerlos y descentralizarlos también para que puedan hacer los seguimientos a nivel regional. Yo creo que no hay que asustarse tampoco de desconcentrar administrativamente al país y tratar de construir ejes, ¿no es cierto?, de autonomías, si eso es lo que realmente ha votado la gente votando el programa de Perú Libre, ¿no? Porque efectivamente el presidente personifica a un partido, ¿no es cierto? Y cuando yo lo veo a Pedro Castillo hablar, lo veo que sigue en campaña. Yo lo veo que sigue en campaña, y era como cuando hablaba Bellido, ¿no? También lo veo que sigue en campaña, ¿no? Me gustaría, pues, ver a un presidente más asentado en el cargo y con más facilidad de palabra, pero no lo tenemos. O sea, no le podemos pedir peras a un árbol de naranjas, ¿no es cierto? Entonces, si se ha votado, y no menciono la fruta con ningún tipo de alusión, ¿no? Pero efectivamente, pues se ha votado con un gobierno de determinadas características
por lo tanto, las políticas que ese gobierno debería emitir, siendo un buen gobierno, que debería tener determinadas características. Y yo veo, pues, desgraciadamente, a dos ministros sujetando las columnas de un habitáculo que se está desplomando, ¿no? Mirta Vázquez, por un lado, y Pedro Franque, ¿no? Como caras visibles, académicas, progresistas, ¿no? Pero que como que son la cara visible de por afuera flores y por adentro temblores. No todo está malo en este documento, en este documento político. Nuevamente hay que resaltar su valor político. Lo que nos tiene que preocupar son otras cosas. Son otras cosas y son, sobre todo, no cómo se va a llevar a cabo este documento, porque este documento tiene que aterrizar en una serie de normas y políticas que sean de todas maneras más legibles, ¿no? Porque esto no es legible, no nos permite analizar con detalle lo que un experto en gestión pública o en organización del Estado dice, oye, pero esto requeriría un cambio de una ley orgánica, esto requiere una modificación constitucional, esto requiere modificar la ley orgánica de gobiernos regionales. ¿Por qué no se habla de la LOREG aquí, de la ley orgánica de gobiernos regionales, que tantas modificaciones habría que hacerle y no tienen que ver con estas declaraciones de buenas intenciones que se hacen aquí en este documento, ¿no? Porque hay modificaciones concretas que se podría hacer, pero claro, cuando estamos hablando de modificar una ley orgánica, ya no estamos hablando de un tema del Ejecutivo. Como se le ha callado al Ejecutivo, ya no puede hablar sobre algunas cosas, me imagino que sobre eso no podrá hablar. Bueno, esas son algunas impresiones que tengo de una segunda pasada a este documento, ¿no? Y de las palabras del presidente en camisea, ¿no? Me parece que sigue siendo un presidente que en lugar de hacer discursos, arenga. Yo lo veo arengar, ¿no? Cuando lo escucho, veo un presidente en campaña y a los gritos, ¿no? Y bueno, con un Valdemar Cerrón, un Guido Bellido, que tienen expresiones altisonantes en todo momento, que no apoyan la política de gobierno. ¿Cómo vamos a hacer funcionar esto? Más allá de que el documento esté bueno o no, ¿cómo lo vamos a hacer funcionar si no hay un apoyo ni siquiera del partido que respalda al gobierno, o que debería respaldar al gobierno? Eso es lo que más me preocupa a mí, fuera de la calidad de este documento político. Bueno, yo haría varios comentarios a la intervención de mi buen amigo Rafael Cantoni. Una cosa es decir y otra cosa es significar, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Y entonces uno puede significar por interpretación de lo dicho, puede significar puede encontrar significación por negación de lo dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí veo una intención coyuntural. En un tipo de documento como este no se puede creer. No sé, no digo que no haya cosas que se han señalado como cosas que tienen un valor determinado. Lo que está en tela de juicio es si realmente lo quieren hacer o no lo quieren hacer, o si están en capacidad de hacerlo y han dicho lo vamos a hacer para quedar bien con determinados grupos, ¿no es cierto? Son cosas distintas. Pero a lo que voy es de lo siguiente. Por ejemplo, cuando se dice que hay que garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas afroperuanos, el uso de diversas lenguas, y que hay que transversalizar el enfoque intercultural de género, intergeneracional y de perspectiva de discapacidad de la gestión, referido especialmente a grupos de niños, niñas, adolescentes, víctimas de violencia sexual o que han perdido a sus padres.
esta es una política que es una política general de gobierno. Yo podría decir qué cosas se entiende por interculturalidad, cuáles son las culturas que tienen que interrelacionarse. Algunos lo ven de manera muy rápida y dicen, ¿saben qué? En la selva pues hay varias culturas porque hay varios grupos étnicos, pues entonces ellos son, ¿no? Los quechuas, ¿no es cierto? Son grupos étnicos. En el sur hay un predominio del quechua, en el centro también en ciertos sectores hay un predominio del quechua, allá vamos. Bueno, ¿y a qué grupo cultural pertenecemos nosotros? ¿De qué interculturalidad estamos hablando respecto de nosotros mismos? Es un criollo, pues, doctor. ¿Cómo se puede armar? ¿Cómo se puede hablar? ¿Cómo se puede hablar? ¿Cómo se puede hablar de una política intercultural, ¿no es cierto? Que sea excluyente, pues, excluyente. Y unos hablan de los aymaras y de los afroperuanos. Claro, exacto. Sí. O sea, claro, pues, o sea, ¿hasta dónde llega? Por ejemplo, los que han nacido en Puno y tienen 20 años viviéndose en el Perú, ¿siguen siendo aymaras o siguen siendo quechuas? De repente sí, de repente no. Es una respuesta de carácter antropológico. Es una respuesta de carácter antropológico. Pero no sería... Yo sí tengo algunas cosas que decir, ahorita No, está bien, estoy planteando un tema, ¿no? Estoy planteando un tema. O sea, ¿nosotros qué somos? ¿No? O sea, ¿cómo entender este enfoque intercultural? Y después, ¿cómo entender el enfoque de género? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo entender el enfoque de género? Eso es altamente polémico. O sea, ¿en qué perspectiva está esto? ¿En qué perspectiva? Además, los grupos vulnerables, los llamados grupos vulnerables se consideran grupos vulnerables son los niños, los adolescentes, ¿no es cierto? Que tienen problemas, etcétera, porque son víctimas de violencia sexual o porque sencilla y únicamente las chicas salen embarazadas, ¿no es cierto? Siendo menores de edad, muy jóvenes, otros han perdido a sus padres, etcétera. Muy bien, ya. Ellos son grupos vulnerables, ¿no es cierto? Bueno, los que estamos ahora aquí en Lima, a merced de la delincuencia, ¿somos o no somos un grupo vulnerable? O sea, ¿cuál es la naturaleza de la vulnerabilidad que hace que para ellos sí tenga que haber una política específica? ¿No? O sea, yo francamente a eso hasta ahora no le encuentro una respuesta clara, ¿no? Mi formación antropológica me dice, tengo que aclararme esto. ¿Y por qué se tiene que crear un ministerio de las culturas sin saber cuáles son las culturas que van a ser motivo de políticas en ese ministerio? ¿No? Ese es un tema que yo, francamente, lo veo muy de moda, pero no lo veo claro. ¿No? No lo veo claro. ¿No? Y acá hay cosas que son, por ejemplo, valiosas, una implementación de la Estrategia Nacional de Prevención las mujeres libres de violencia, me parece extraordinario, porque no podemos continuar en este plan de la violencia del varón sobre la mujer, pero estamos hablando ahí de una violencia física, ¿no? O sea, la violencia psicológica la ejerce la mujer sobre el hombre también. Entonces, los hombres libres de violencia psicológica y las mujeres libres de violencia psicológica y de violencia física. O sea, ¿cómo se puede armar una política, ¿no es cierto? Respecto de esto, estoy planteando una pregunta. O sea, ¿cómo se puede armar una política respecto de esto? En primer lugar, porque se trata de minorías, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, porque se trata de conceptos que no están claramente determinados, ¿no? No sé qué se podría decir al respecto. Yo tengo mis dudas, ¿sabes? O sea, sobre estos asuntos. Claro, no estoy metido en ellos tampoco. No. Por eso yo respetuosamente lo planteo esto como un problema que a mí me gustaría encontrar respuesta. A ver, Cari. A mí, han dado en la yema del gusto. En realidad este es un tema que yo trabajo, como les comenté hace un tiempo, y en realidad los enfoques son enfoques que están y que ya están definidos, ¿no? O sea, y como bien decía Rafael, todos estos enfoques, el enfoque intercultural, el enfoque de género y todos los demás,
deberían ser transversales a todas las políticas. No es que este gobierno esté inventando la pólvora, o sea, hay muchos sitios comunes en este documento, además de las imprecisiones y además de los vacíos y de los olvidos, con ganas de olvidarse o no, en realidad no están diciendo nada nuevo, y eso es algo que a mí me preocupa, ¿no? O sea, yo no sé si es que con lo que ya está hecho tengan la capacidad de gestión como para poder aplicarlas, ¿no? El enfoque intercultural es una cosa muy simple, Pepito, o sea, es, por ejemplo, y lo voy a hablar con ejemplos que creo que es siempre mucho más fácil, ¿no? Cuando nosotros trabajábamos en el Congreso, viajábamos mucho a las comunidades nativas, a las comunidades indígenas, ¿no? Sobre todo a la zona de Loreto, a las cuencas, del Marañón, Pastaza, Tigres y Corrientes, en donde estaba Plus Petrol y donde siempre había conflictos. Y Marisol Pérez y ella como congresista, por supuesto, y yo como su asesora, viajábamos siempre a apagar incendios porque éramos, por supuesto, yo como su asesora, viajábamos siempre a apagar incendios porque hemos, digamos, la generación de confianza, porque desconfían por naturaleza en el mundo occidental, digamos, es muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces nosotros habíamos logrado un acercamiento importante con las comunidades indígenas y por eso estábamos siempre ahí, como les digo, a apagar incendios, ¿no? Y uno de estos tantos viajes fuimos además con Panorama para hacer todo un informe sobre el tema de los derrames de petróleo, etcétera, pero nos encontramos además con una serie de problemas sociales que tienen que ver básicamente con el tema de no tener una visión intercultural, ¿no? Entonces, claro, hay un choque de culturas. Mientras el mundo occidental tiene una pirámide en donde en la punta de la pirámide está en la cabeza, digamos, el ministro o el presidente, en las comunidades indígenas la pirámide es una pirámide invertida, en donde en la base de la pirámide está acá, digamos, abajo, está el APU, que es el que representa a la comunidad, y en la parte de arriba, que es la más importante, es la asamblea de los indígenas, ¿no? Y esta asamblea es la que marca la línea de trabajo del APU, que es el que los representa. Y entonces, si uno entendiera el enfoque intercultural, entendería claramente que el APU, que representa a su comunidad, no puede ir más allá del mandato que le ha dado su comunidad. Cosa diferente a lo que ocurre con nosotros, que nuestra pirámide invertida permite que el representante tome decisiones en nuestro nombre, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que ocurre con nosotros. El presidente, los ministros, los congresistas deciden los destinos de la gente que les eligió. En las comunidades nativas es al revés. Solamente el APU puede representarlos en la medida del encargo que le han dado su asamblea. Por lo tanto, en este choque intercultural ocurre, porque hay una falta de visión intercultural, ocurre que cuando se sientan en una mesa de negociación, el mundo occidental, digamos, para tratar de centrar las cosas, y el mundo indígena, no se entienden, porque es un diálogo de sordos. Termina el representante del Estado, termina exigiéndole al APU que tome una decisión más allá del encargo dado, y el APU lo que le dice es, perdóname, yo no puedo decidir eso porque ese encargo no me lo han dado, tengo que ir a consultar a mi asamblea. Entonces ahí hay un primer choque de culturas que si no se entiende, y es bien fácil de entender si es que lo conoces, va a generar que llegues a un punto muerto en el que las decisiones no se puedan tomar nunca. Entonces ahí hay un primer tema para que tú entiendas, digamos, Pepito, lo que significa este enfoque intercultural que va más allá de las muchas culturas que hay, porque lo que ocurre en el mundo no occidental es justamente esto, ¿no? La representatividad está limitada al encargo que se les entrega. Eso es un primer tema. El otro primer tema, y ese se los quiero contar con otro ejemplo, los congresistas, durante la época en la que nosotros estuvimos en el Congreso, que fue del 2011 al 2016, hicieron un viaje también a las comunidades nativas. Y como siempre, en este mundo de locos que tenemos nosotros, estamos corriendo, ¿no? Entonces ellos llegaron en avión a Andoas y tenían que irse de Andoas a una hora determinada porque en Iquitos tenían otra reunión.
Y los indígenas le dijeron, no, Nes, tú no te vas, o sea, tú nunca has venido, es la primera vez que tengo representantes acá, el Estado no existe, nadie sabe cómo vivimos, y ustedes quieren solucionar los problemas en una hora, ¿no? O sea, así se solucionará en tu casa, pero acá no. O sea, acá te vas a quedar, nos vas a escuchar, vamos a tener una asamblea, ya está preparada, vas a tomar masato, vas a compartir con nosotros nuestra vida para que entiendas lo que vivimos y después si quieres te vas. Con lo cual, lo que ocurrió fue que, digamos, para el mundo occidental se llama secuestro, para el mundo andino o indígena se llama retención. Y retuvieron a los congresistas de un día para otro. Tuvieron que cancelar toda su agenda, los trataron muy bien, les dieron alojamiento, les dieron de comer, tomaron masato, pero la asamblea era el día siguiente. Y la gente de los diferentes pueblos, ustedes saben que la selva es muy difícil, ¿no? Entonces se tenían que trasladar y ya estaban muchos de ellos en camino para llegar a su asamblea al día siguiente. Y se demoraban pues algunos 2, 3, 4, 5 días en lancha para llegar a la zona donde iban a recibir a sus autoridades, ¿no? Con lo cual ellos entendieron que había una falta de respeto y en realidad no es una falta de respeto, es simplemente no entender el mundo que es desconocido para mucha gente, ¿no? Y ahí es otro tema de enfoque intercultural, ¿no? Y el tercer ejemplo que les quiero dar es también en una comunidad indígena. Nosotros llegamos en época de sequía, digamos, de no crecida de río. Había un colegio, que es en el colegio donde dormimos, pero increíblemente ese colegio no sirve cuando crece el río. ¿Y por qué no sirve cuando crece el río? Porque los inteligentes del Estado centralista, como decía Rafael hace un tiempo, habían construido este colegio no como se construyen las edificaciones en la selva, considerando las lluvias y todo lo demás. Ustedes saben que las casas en la selva se construyen sobre pilotes, ¿no? Y se construyen en alto. Entonces, cuando no hay crecida de río, los pilotes quedan al aire libre y se ven, y las casas están bastante por encima del suelo, pero cuando llueve, esto se llena de agua y las casas quedan al ras del río y la gente se tiene que trasladar en canoas. Pues bueno, este colegio quedaba gran parte del tiempo de crecida de río inundado, con lo cual los niños de este colegio, que además era un colegio que centralizaba las diferentes comunidades, no podían asistir al colegio porque el colegio había sido construido en cemento a ras del suelo. Entonces, si se dan cuenta, son 3 ejemplos que les he dado del desconocimiento de las realidades del país, que es muy difícil, que es megadiverso y multicultural, en donde además de los problemas del clima y la geografía y todo lo demás, hay también todo un tema cultural que no es entendido y no es conocido y no es sabido por quienes lamentablemente gobiernan, ¿no? Entonces, ese es el enfoque intercultural del que yo hablo. Y ya para terminar, y perdónenme que me haya extendido tanto, los colegios abren en el Perú todos a la misma vez, sin considerar que en la selva, cuando abren los colegios en febrero o en marzo o en abril, hay cosecha o hay siembra, y entonces hay un gran ausentismo de niños porque están acompañando a sus padres a la cosecha o a la siembra. O en Puno, en Castrovirreina o en los sitios alejados del país, hay heladas y los niños no se pueden trasladar grandes cantidades de tiempo sobre las heladas, muchas veces con hojotas, para llegar a sus colegios. ¿Qué tal si empezamos por entender esta diversidad, estas diferencias, por lo menos climáticas en nuestro país, y que no nos asuste el tema de empezar los colegios en tiempos distintos, con un concepto intercultural y pensando más bien en que no todos somos iguales en el país y que hay que respetar esas desigualdades para enriquecernos, ¿no? En fin, eso es. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Guillermo, tus comentarios. Sí, en principio para felicitar y agradecer a Karen por la información tan valiosa que nos ha proporcionado y nos ha mostrado bien ejemplos, ¿no? Cuál es la realidad intercultural de nuestro país. Gracias por ello, Karen. Yo quería tal vez un poco apartarme
del tema estrictamente documentario, tanto del discurso como de la norma, que ya bien ha comentado Rafael y Karen también, tú con con acertado conocimiento has preparado la introducción, ¿no? Y un poco para ver el tema político parlamentario, digamos, el tema que involucra las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento Nacional, ¿no? Muy bien, hemos cumplido, la presidenta del Consejo de Ministros, que se ha cumplido con el encargo de exponer la política general del gobierno el día lunes, el día de ayer, ante el Pleno del Congreso. Concluyó. Por las razones que tú mencionabas, el fallecimiento de un congresista de Herrera Mamani, de Perú Libre, se ha postergado el debate del tema de la investidura para el próximo 4 de noviembre. 10 días, lo que preocupa a muchos, ¿no? Por el tiempo. Algunos comentarios sobre el particular señalan de que se estarían ajustando negociaciones de orden político en ese interín. Pero bueno, más allá de ello, yo me pregunto, y les extiendo la pregunta, ¿cómo consideran ustedes que va a desarrollarse no solamente el debate, sino las votaciones respecto a este plan, a este discurso presentado por la ministra Mirta Vázquez, ¿no? Yo creo que es pertinente hacer una evaluación y un análisis de ese aspecto que si bien es cierto, no es propiamente el documento, sí es importante en cuanto a la trascendencia que va a tener hacia adelante, hacia el país, para el país, ¿no? ¿Cómo va a quedar esa votación? ¿Se le dará la confianza? ¿Se le negará la confianza? Es importante saberlo por las consecuencias que ello trae a nivel constitucional, ¿no? Entonces, nos hemos quedado en esa etapa. La presidenta del Consejo de Ministros concluyó su exposición, ¿no? Hay dos ministros que le son incómodos a la oposición, que son el de el Interior y el de Educación. Sabemos que Avanza País y Renovación Popular, así como Fuerza Popular, han condicionado su voto, entre otros temas, al retiro, por decirlo de alguna manera, a la renuncia de estos dos ministros. ¿No? El partido de Acuña, Alianza para el Progreso, señala el propio Acuña que ha conversado en 2 oportunidades con Pedro Castillo, con el presidente, y que le ha dicho que Acuña, que él apoya todo, menos el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, en las declaraciones que hace Mirta Vázquez, ya no habla de la Asamblea Constituyente, pero sí habla de la necesidad de hacer algunas reformas constitucionales. Entonces, el análisis y la lectura va por el lado, una primera reflexión. ¿Ha renunciado el gobierno, ha renunciado Perú Libre a la Asamblea Constituyente? Es una postura estratégica. Han visto de que al interior del Parlamento no van a conseguir los votos para una asamblea o una reforma sustancial dentro de la política que ellos como izquierda proponen. La oposición se ha dado cuenta de que no dándole los votos puede apostar por una vacancia. Entonces hay algunas preguntas que yo me formulo y reflexiones que la traslado tanto a Rafael como a Karen y a ti, Pepito, que, insisto, si bien es cierto, están al margen de los documentos que motivaron este conversatorio, yo considero que son de singular importancia, ¿no? A analizar para ver cuál es la proyección que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la proyección que tenemos? Porque como bien señalaba Rafael, este es un documento político. Es un documento para mí inconexo. Es un documento que parecería ser que se le han encargado a diferentes personas y después lo han ensamblado, ¿no? Y bueno, aparte o adicionalmente o al margen de cosas buenas que pueda tener, que sí yo también encuentro, y otras preocupantes, sería interesante comentar qué es lo que podría suceder con esta presentación del gabinete de Mirta Vázquez. Eso dejo ahí el tema. Ya no le doy la palabra a Rafael porque él se la va a tomar así de... ¿Ah?
A ver, don Rafael, ¿qué nos dice usted? Pero las damas. No, ya habló Karen, ya. Yo hablé un montón. Bueno, vamos por temas, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, creo que nos piden un poco que nos adelantemos como pitonizos, ¿no? Yo creo que la confianza va, pero no va por este documento, ¿no? Ni tampoco va por la simpatía que tenga el grupo parlamentario con el Ejecutivo, ¿no? Va simplemente porque dentro del sistema de incentivos que tenemos constitucionales, no dar la confianza tiene consecuencias, ¿no? En darle perder una de las balas de plata, ¿no? Como he escuchado la expresión varias veces repetirse, ¿no? Ese sería lo primero. Se le da porque se piensa guardar esa denegatoria para después, dentro del juego político. Otra cosa es que este documento y la política general del gobierno creo que no tiene nada que ver con la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es un tema que excede el tema del gobierno, ¿no? Es un tema, pues, eso tiene que ver con la movilización de la población, con enarbolar un momento constituyente y considerarlo oportuno, pero con algunos fundamentos, porque hasta el día de hoy yo no escucho ningún fundamento para cambiar la Constitución del 93, que me digan qué partes quieren cambiar al menos. Lo que quieren es un cheque en blanco. Quieren un cheque en blanco y a mí no me explican ni los cómo ni los para qué. Esto lo dije la vez pasada también en un evento que organizó Pepe, ¿no? A mí que me digan, ¿no? Que me digan para qué quieren este cheque, ¿no es cierto? Y yo veo si lo doy. Entonces, hay un poco esto, ¿no? Esto me parece un poco cortina de humo, me refiero al documento y a la cuestión de confianza, porque se la tienen que dar, porque ¿por qué se la van a denegar? Lo que sí veo es que y espero que no sea mi cálculo cierto. Yo creo que no van a lograr fácilmente la votación, van a tener que hacerla varias veces, porque me imagino que primero se van a abstener, y bueno, esto es claro, ¿no? El mecanismo es claro que tiene que haber la mayoría correspondiente, ¿no? Entonces, yo creo que sí se la van a dar. No va a ser fácil, pero se la van a dar, y se la van a dar justamente porque no quiere caer en el supuesto constitucional de una denegatoria. Aparte que es una denegatoria no porque el gobierno la quiera presentar esta es una cuestión de confianza que está prevista en la Constitución y que es obligatoria. Porque hay que diferenciar dos cuestiones de confianza que son diferentes. La cuestión de confianza que se da cuando se arma un gabinete, ¿no? Con ministros, ¿no es cierto? Que es obligatoria, ¿no? Es para la investidura del presidente del Consejo de Ministros y del gabinete, y la voluntaria, que es esta, que se ha pretendido cercenar a través de la 31355 de la ley esta que se publicó hace poco, ¿no? Entonces, hay que ponernos en esos marcos. Y yo creo que esta no es la investidura que quiere ser la madre del enfrentamiento, sino habrá otros temas que seguramente traerán que se presionen estos botones nucleares. Efectivamente, nos encaminamos hacia una vacancia, sí, lo veo inminente, pero también veo inminente que el Congreso también, como los buenos boxeadores bien entrenados, ha aprendido a cubrirse, ha aprendido las técnicas de desviar los golpes, ¿no? Se está volviendo mañoso el boxeador, ¿no? Y ha aprendido a driblear, ¿no?
Entonces, toda esta situación desgraciadamente no va a ir en favor de nuestra estabilidad, no va a ir en favor de un dólar barato, ni va a ir a la mejora de nuestro nivel de vida. Eso sí me resulta claro, pero ya hemos llegado a este punto, ¿no? Este punto de inflexión que creo que no tiene marcha atrás y veremos en las elecciones que vienen cómo se configura Perú Libre, ¿no? Si se fortalece como partido y por tanto el ideario que viene detrás, que ya lo conocemos, o se moderan un poco las posturas y se trata de encajar en un centro izquierda. Don Rafael, permítanme ustedes un par de comentarios, ¿no? Efectivamente, el tema de las culturas, es un tema que tiene que ver pues con la interrelación de los diferentes patrones culturales, ¿no es cierto? Y el reconocimiento de que esos patrones culturales existen, ¿no? Eso es, digamos, mirado desde una perspectiva práctica. Todos los ejemplos de Karen son efectivamente de relaciones interculturales, ¿no es cierto? Porque hay una concepción distinta, por ejemplo, de la construcción de la casa, hay una construcción distinta de los tiempos, ¿no? Es un asunto muy interesante. Pero, digamos, yo miraba esta interculturalidad desde el punto de vista de la visión del mundo que es aceptada socialmente y que es distinta a otra visión del mundo, ¿no? Cuando hablamos de política intercultural, tenemos que aceptar de que hay grupos sociales, ¿no?, que se interrelacionan en base a sus patrones, que son distintos a los otros patrones, ¿no? A veces tengo la sospecha de que los patrones culturales están siendo utilizados con una finalidad o sea, en tanto grupos, ¿no? Están siendo utilizados en razón de un proyecto político que significa el cambio de régimen político. En el ideario de Perú Libre, ¿no es cierto?, se habla de un Estado plurinacional. Que no es... No, sí, de un Estado plurinacional, pero además de un Estado federal. Sí. De un Estado federal se habla. De locos. Y ahí sí la interculturalidad es muy interesante, porque no solamente es una cuestión de entender al otro, sino de respetar una manera de concebir el mundo, una manera de concebir socialmente aceptada y socialmente practicada, ¿no? Y entonces, si por ejemplo Puno se convierte en un Estado federal, ¿no es cierto?, ahí la lucha será por el predominio de los almaras y de los quechuas. No hay vuelta que darle. O sea, no hay vuelta que darle. Y eso solamente para dar un ejemplo, porque en la selva la cosa sería un poco más complicada, ¿no? Porque hay mucho más etnia, ¿no? Entonces, yo estaba referido, es decir, la política intercultural supone el reconocimiento de la diferencia de otros grupos, efectivamente, pero supone también el reconocimiento de que esa aceptación social marca una diferencia, por ejemplo, en las concepciones políticas. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un aymara, ¿no es cierto?, que un aymara no entienda el culto de los cerros, como los quechuas, etcétera, ¿no?, y las ofrendas que tiene que hacer para tomar decisiones o el reconocimiento de sus ancestros, ¿no es cierto?, de sus mayores, para tomar decisiones importantes, ¿no? Cosas que nosotros no tenemos, efectivamente, pero ellos lo tienen como grupo social, o sea, como una conformación cultural de carácter social. Bueno, pero ese es un comentario complementario al que con ilustración, pues, Karen nos ha dicho, porque en realidad, desde el punto de vista político, no queda sino interrelacionarse, ¿no es cierto? Y si el otro tiene otro patrón, y que la política pública sea aplicada respetando esta cosmovisión. Así es, ¿no? Ahora, el otro punto de vista, el otro comentario que me gustaría hacer es un comentario relacionado con el tema de la vacancia presidencial, ¿no? O sea, ¿cómo
cómo, por ejemplo, yo veo que esa vacancia presidencial debe proceder, ¿ya? Yo la veo. Es mi posición frente a eso. Pero al mismo tiempo me pregunto, ¿y después de eso qué? Exacto. O sea, se va el señor Castillo, se desarma toda la izquierda y van a venir los mismos que han provocado esta situación, Totalmente. a actuar de la misma manera como han provocado ahora. Miren, es la primera vez que yo sé que se presenta un decreto supremo donde se establecen las políticas de 5 años de un gobierno, la política general de gobierno. No lo he visto antes. Perdón, Willy. No hay. No hay antecedentes. No hay antecedentes. Eso me parece un acto totalmente positivo. Totalmente. Totalmente positivo. Además hay un decreto supremo que obliga a eso. Nadie sabía eso, asunto. Nadie sabía, ¿no? Pero bueno, la cosa es que lo han hecho, ¿no? Podemos criticarlo, podemos decir que hay cosas subrepticias, que en realidad su proyecto es otro, ¿no es cierto? Que están utilizando eso como distractor. Eso ya son parte de la elucubración política que se puede hacer, ¿no? Pero ese tema es un tema que me lleva a mí a la reflexión acerca de qué cosas se ha estado discutiendo en el Parlamento. Durante todos los años que hemos estado en el Parlamento, Guillermo, nosotros ingresamos el mismo día. Y nos fuimos del mismo día, ¿no? No hemos visto discusiones políticas, lista de pedidos frente a lista de ofertas. Nada más, eso ha sido todo. ¿Dónde está en este documento los lineamientos generales que dan razón, por ejemplo, a que hay una política nacional de ordenamiento territorial? ¿Dónde está el fundamento de eso? No hay. No se discuten los grandes lineamientos de política. Además, la Constitución dice que se presentan los lineamientos y se debaten. Y lo dice... El artículo 130 dice, claro, y la Constitución somete a debate. Aparte del artículo 82 del reglamento, investidura del Consejo de Ministros, dice, exponer la política general del gobierno, debatir la política general del gobierno y debatir las principales medidas que requiere su gestión. Exactamente. Entonces, ¿no? Eso lo establece en concordancia con el 130 de la Constitución. Y fíjate qué interesante. Tienen que haber lineamientos generales y de eso se tiene que defender a políticas y de las políticas se derivan acciones, ¿no? que tienden a concretizar estas políticas. Mediante normas, ¿no? Así es. ¿Y de qué estamos debatiendo? 4 ideas sobre qué cosas se puede hacer. Y no hay un debate de las grandes políticas. ¿Queremos un Estado federado o no queremos un Estado federado? Esa sería una discusión, por ejemplo, política, ¿no es cierto? Vamos a ir a un Estado federado, para que nos lo digan, ahí está el plan de gobierno de Perú Libre, ¿no es cierto? Está ahí, ¿no? Vamos a respetar las culturas de todos los... Ya, bueno, vamos al debate sobre eso. ¿Qué cosa entendemos por cultura, por relación intercultural, etcétera? Vamos a un gran debate sobre eso. Va a haber reforma del Estado. ¿En qué sentido va a haber reforma del Estado? Porque acá dice que tiene que haber una política nacional de modernización de la gestión pública. Entonces, tú no puedes hacer gestión pública si el Estado no está bien organizado. O sea, ¿cómo vas a es como en el Parlamento, ¿no? Si no tienes una organización, no puedes manejar los procedimientos. O sea, una cosa loca, ¿no? Entonces, hasta ahora no hemos recuperado, si es que alguna vez ha habido o nunca hemos tenido una discusión sobre la política general del gobierno. Digamos, y desde el punto de vista positivo, es la primera vez que con todos los defectos se plasma en un documento la política general del gobierno, aparte de lo que siempre dice el primer ministro, ¿no es cierto? Aparte de lo que siempre dice el primer ministro. Gobierno quinquenal. ¿No? Entonces, así es. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me parece una parte positiva. Yo concuerdo en que dónde está la plata para hacer todo esto, o sea, si van a poder, acá yo por lo menos hay 12 leyes que se tienen que presentar, ¿eh? Perdón, 8 leyes que se tienen que presentar, más otros documentos de carácter jurídico que se tienen que implementar en los sectores. O sea, ¿dónde están? O sea, todavía no están, ¿no es cierto? No están. Entonces, si los tendrán o no los tendrán, no sé.
Claro, el otro año, claro. Así lo dice, ¿no? así lo dice el discurso. Sí, pues, así lo dice, sí, sí. Hay muchos que vienen el próximo año, otros de acá a 3 años y otros ahora. Uno solo me parece que dicen ahora antes del fin de año, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Y miren, son 8:47, qué interesante esta conversación, pero tenemos que ir terminando, así que yo les pido a ustedes que digan sus palabras finales, y la verdad es que estamos muy agradados de esta conversación, una conversación muy enriquecedora, muy enriquecedora. ¿Qué nos dice, bueno, querida Karen? Nada, simplemente decir que efectivamente yo también concuerdo en que no todo es negativo, yo creo que es súper positivo, y ojalá que esto quede como lección para los demás, ¿no? O sea, para que los ciudadanos exijamos que los demás gobiernos, los siguientes gobiernos hagan esto, que a mí me parece bien importante, porque genera una discusión de todas maneras, aun cuando sea la ciudadanía la que lo discute y no quienes deberían hacerlo. Es importante tener en blanco y negro cómo es que piensa el gobierno que te está marcando la agenda, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, todo este tema de tecnología digital del que no hemos hablado es bien importante, ¿no? Porque está la Agenda 30, está cumpliendo una serie de que yo creo que son importantísimas para generar desarrollo en el país. Así muy rápido, el tema de la digitalización de las historias clínicas, por ejemplo, es una cosa súper importante, y yo creo que solamente con eso habría mucha ganancia para mucha gente que tiene que meter hasta habeas data para que les entreguen sus historias clínicas para poder ir a otro lado. Así que nada, tratemos siempre de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, y juguemos o crucemos los dedos porque algo de esto se haga. Y con respecto a la vacancia o no, o a la confianza o no, ya para terminar también, mira, yo sinceramente creo que quisiera confiar en que algo bueno va a salir de esto, pero la verdad, en estos dimes y diretes entre el presidente que no se calla la boca y esta señora que está tratando de hacer las cosas, yo sinceramente no creo que lleguemos a buen puerto, y creo que, como dice Rafael y como dices tú, el tema de la vacancia viene más temprano que tarde, ¿no? Creo yo que no debería dársele la confianza, y creo que no se debería dar no por ella, sino porque tenemos a estos señores que la verdad no puede ser posible que estén en el Parlamento, y no puede ser posible la terquedad del presidente de querer mantenerlos. Y sin embargo creo que no se va a dar, porque claro, ahí hay política metida dentro, y no van a quemar la famosa bala de plata, aun cuando con la nueva norma no la quemarían hasta que la declaren inconstitucional, si es que la declaran, ¿no? Pero no creo que estén en el momento de decidir no hacerlo, así que nada, tratemos de ver el vaso medio lleno y crucemos los dedos y hagamos más, digamos, ciudadanía, demandando y exigiendo en estos foros, en donde podamos, que cumplan, ¿no? Que cumplan lo que están prometiendo, ojalá, que lo hagan bien. Gracias, Karen. Pepito. Sí, mira, como bien señala, muy enriquecedora la conversación, muy ilustrativa también, pero bueno, adicionalmente a ello, yo quiero decir que a la luz del plan de gobierno presentado mediante el decreto supremo, para implementar esas políticas se necesita de personal altamente calificado, técnicos y profesionales. Claro, eso es un punto clave. Entonces, decía Rafael, ¿no? ¿Dónde están? O sea, el entorno de amigos de Cerrón y de Castillo no llega para ser el presidente de la PAFA, ¿no? O sea, no hay cuadro, ¿no? Eso de un lado. Y de otro lado, estoy a la espera de los proyectos de ley que van a enviar al Congreso, ¿no? Ahí recién voy a ver cómo van a aterrizar estas propuestas expresadas en el plan de gobierno, en el discurso de Mirta Vázquez, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí podemos darnos una idea un poco más clara de hacia dónde apuntan y cómo quieren hacer las cosas y cómo las van a hacer también, ¿no? Yo creo que por ahí también va el tema, ¿no?
esperar, todavía esperar, y sobre el voto de confianza, yo creo que se lo van a dar. Que no deberían dárselo, podría ser, pero de que se lo van a dar ajustado, como dice Rafael, yo pienso igual, es muy probable. Respecto a la vacancia, y pues no hay proyección de que dure los 5 años ni la mitad de ellos. Entonces, yo creo que va a ser una consecuencia natural, lógica, no sé cómo calificarla, el tema de la vacancia. Y recoger finalmente tu inquietud, ¿no? Tu preocupación respecto de qué va a pasar después. No, estamos abocados, estamos viendo el árbol, no estamos viendo el bosque, ¿no? Y estamos cerrando árbol por árbol. No nos damos cuenta qué va a suceder cuando cerremos más de 100 árboles. Nos encontremos frente a un escenario impensado, ¿no? Y de terror en algunos casos. Yo creo que impensado. Como dice Cara, de terror, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van los análisis, ¿no? Por ahí van los análisis, los comentarios, documentos interesantes, más o menos interesantes, nutridos, más o menos nutridos, rescatable el que se haya presentado, que sea el gobierno de Castillo, el que haya presentado por primera vez un plan de gobierno quinquenal, ¿no? Pero esperemos los proyectos de ley, estos de reforma tributaria, ¿no? Esenciales, esperemos los proyectos de la segunda reforma agraria, ¿no? Que por un lado señalan que no es estatizadora, y por otro lado dicen que sí, que por un lado señalan que va a propender al desarrollo productivo en las regiones, ¿no? La industrialización y comercialización de los productos donde se producen, ¿no? Y por otro lado señalan que no, que va a ser una expropiación encubierta, ¿no? Entonces, hay aspectos a evaluar todavía y que iremos viendo en el transcurso de estos próximos meses. Espero que al menos cumplan los plazos, pues, ¿no? Que para fin de año haya un paquete de proyectos y que para marzo haya otro paquete, ¿no? Y no nos vayamos hasta... Si es que no pasa algo, si es que no pasa, en el camino, que nuevamente marca un hecatombe, ¿no? Sí, pues, porque aquí estamos caminando sobre el campo minado. No sabemos, damos 2 pasos y al tercer paso no sabemos si nos va a explotar la bomba, ¿no? Estamos en un camino indescifrable, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestra área. Gracias. Hemos llegado a un punto en que gran parte de lo que pasa y de lo que va a suceder va a ser responsabilidad del Parlamento, ¿no? Vamos a ver cómo manejan estas situaciones y vamos a ver qué leyes de interpretación auténtica siguen. A lo mejor va a haber una ley de interpretación auténtica también para la vacancia, a lo mejor toman algo del proyecto de Mirta Vázquez, porque presentó un proyecto ¿no? hace unos días, que evidentemente pues, por la agenda no debe estar en comisión, ¿no? No sé. O en el despacho de alguno de los funcionarios. La verdad es que no se ve muy esperanzador lo que viene. Sin embargo, hay que ir planificando esa transición, cómo va a quedar, ¿no? Y finalmente también tener en cuenta qué va a pasar con el Tribunal Constitucional, que es el que va a tener que resolver si estas leyes de interpretación auténtica que brindan al Congreso son constitucionalmente viables. Hay que tomar en cuenta que ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional respecto a la modificación, cuando se quiso modificar el reglamento del Congreso respecto a la cuestión de confianza, ¿no? Señalando que no se podían tocar en esos términos, ¿no es cierto?, que eran facultad exclusiva del Ejecutivo, que es presentar una cuestión de confianza. Bajo ese mismo orden de ideas, todas estas leyes, al menos esta ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza, podría caer, ¿no? Por todo, yo más allá de sentirme caminando en un campo minado, siento que son unas arenas movedizas. Y bueno, lo que tiene que hacer uno cuando cae en una arena movediza es relajarse y disfrutar el paisaje y buscar una rama
con la cual agarrarse y espero que la encontremos Qué todos. miedo, Dios mío. Un abrazo para todos. Un abrazo para Un todos. abrazo. Gracias por estar aquí y compartir conmigo el espacio. Don Súper, Arturo, súper interesante. don Un abrazo. Bueno, Arturo, anda yo usted por ahí. les agradezco su participación, han enriquecido mucho los conocimientos de todo. Yo me permito, sí, muy corto nomás de dar mi opinión. El Ejecutivo no es democrático. Nosotros pensamos democracia, ellos no piensan en democracia. Ellos ganaron la lucha armada, perdón, le ganamos la lucha armada y ahora están ganando la lucha política. Tienen 3 pilares que quieren hacer. Hacer la Asamblea Constituyente como sea, las buenas o las malas. Por eso le ponen los peores ministros para eliminar el Congreso. Segundo, prohibir la erradicación de la coca, eliminar la DEA del Perú. Y tercero, destruir las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo lo destruyen las Fuerzas Armadas? Iniciando por unificación del sector salud. Pero no han podido con los ascensos porque se han demorado 8 días en salir porque los comandantes generales se opusieron a que el presidente pusiera a la gente que ellos querían. En fin, y lo que se viene es, si le niegan a ellos la cuestión de confianza, inmediatamente la vacancia, pero la vacancia van a tener que hacer una reforma de los votos, porque esos votos fueron un oficio del Tribunal Constitucional pidiendo que se subieran los votos, nada más después de que fue lo de Fujimori. Pero no está grabado sobre piedra y se puede modificar aquello. Les agradezco mucho, esa es una opinión y que tengan muy buenas noches.